Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Juicio contra Tony Hernández llega a su etapa final. Conclusiones serán este miércoles y veredicto podría conocerse mañana mismo o el jueves. Tony Hernández renuncia a su derecho a subir al estrado y rendir testimonio ante el jurado. Así se lo dijo al juez Castel. Fiscalía presenta 3 últimos testigos, entre ellos un capo guatemalteco que afirma movió más de 15,000 kilos de droga de Tony Hernández con iniciales TH, Muñeca, Díaz, entre otras. Capo guatemalteco Fernando Chan dijo que compró municiones y potentes armas a TH, entre ellas las matapolicías que se reunieron en San Pedro Sula. Defensa de Tony Hernández insiste en su inocencia, afirma que será aprobada mañana porque testimonios no han sido contundentes y así lo demostrarán al jurado. Consejo Nacional Anticorrupción y Plataforma Ciudadana denuncian alteraciones en el Congreso al nuevo Código Penal, incorporación de artículos sin debate y falta de quórum en aprobación. Mario Pérez niega alteraciones denunciadas por el CNA y le explica que es una mayoría simple y no descarta ampliación de vacatio legis. COEP informa que la empresa cementera Argos anuncia el cierre de operaciones en la zona sur por inseguridad jurídica y competencia desleal. Empresarios y economistas piden al gobierno invertir en el agro y la construcción para evitar desplome por desaceleración en la economía. Inicia juicio contra exalto oficial de la policía a quien ligan con los Valle y acusan de haber movido más de 200 millones en la banca. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 15 de octubre. Con la presentación de 3 testigos por parte de la Fiscalía de Nueva York, entre ellos un agente de la DEA, un capo de la droga guatemalteco y un experto en armas, concluye el juicio en contra del exdiputado Antonio Tony Hernández, último que renunció a su derecho a declarar frente al estrado. Este miércoles inician las deliberaciones finales y se espera que el veredicto del jurado se conozca esta misma semana. En el 8º día del juicio, los testigos dijeron que TH había cometido perjurio al mentir a los fiscales en su primera declaración que hubo negocio de armas y drogas con el exparlamentario, que vendieron droga al cártel de Sinaloa y que los capos hondureños le tenían miedo a Tony porque no era igual a ellos, era el hermano del presidente de la República que controlaba a la policía y a los militares. El juicio en contra del exdiputado hondureño Antonio Tony Hernández concluyó este martes con la etapa de evacuación de pruebas y mañana la defensa del imputado y la Fiscalía de Nueva York harán sus alegatos finales previo al veredicto del jurado, que se espera se produzca esta misma semana. En la recta final del proceso, Tony Hernández declinó su derecho a brindar su testimonio y así se lo dijo al juez del caso Kevin Castel. La fase de evacuación de pruebas concluyó con la presentación de 3 testigos por parte de la Fiscalía, entre ellos un agente de la DEA, un narcotraficante guatemalteco y un experto de la Agencia Estatal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, por sus siglas en inglés, quien es un conocedor en el tema de armas. En esta etapa, la Fiscalía quiso probar que Tony Hernández cometió perjurio al mentir a las autoridades cuando se presentó a declarar voluntariamente en octubre de 2016. Asimismo, que traficó drogas y armas con algunos miembros de las mafias. El primero en testificar fue el agente de la DEA, George Papadopoulos, quien tomó la declaración a Tony Hernández cuando éste se presentó en forma voluntaria el 25 de octubre de 2016. Ahí, Hernández dijo que no conocía a los cachiros, pese al video y otras pruebas que le presentaron en ese momento los agentes estatales. El segundo testigo fue el narcotraficante guatemalteco conocido como Fernando Josué Chan, uno de los ex jefes financieros del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien testificó que habría movido al menos 15,000 kilos de cocaína para Tony Hernández y que éstas tenían el sello TH,
Díaz, El Cinco, Lava y Muñeca, las que iban dirigidas al cártel de Sinaloa y al cártel de los Caballeros Templarios. Su destino final era Estados Unidos. Chan dijo que Tony Hernández vendía a $10,000 el kilo de cocaína y exigía el pago en billetes de $100. Dijo que también había comprado municiones y armas potentes al imputado, que se habían reunido una vez en un hotel en San Pedro Sula, y señaló que Tony Hernández le dijo que podía conseguirle todas las armas que quisiera, entre ellas la F7, conocida como la Mata Policías. En la reunión sostenida con Hernández, dijo que este era escoltado por hombres con uniformes militares y fusiles, que todos ellos andaban armados. Chan dijo que tras ser extraditado a Estados Unidos en 2015, no denunció a Tony Hernández porque ninguno de los narcotraficantes con que he trabajado, violentos como yo, tiene un hermano presidente, ni el control de la policía y los militares. Chan confesó que había matado a 15 personas y en su testimonio dijo que la mayoría de las operaciones se hacían en la frontera de Honduras y Guatemala, en el occidental departamento de Copán. El último testigo de la fiscalía fue el agente de la ATF, identificado como Tody Coy, quien fue consultado sobre su experiencia en armas para ilustrar al juez y al jurado. El juez Kevin Castell dijo que al renunciar el imputado Tony Hernández a declarar ante el jurado, concluía la etapa de evacuación de pruebas y que mañana tanto la defensa como la fiscalía deberán presentar sus alegatos finales y se espera que el veredicto se dé entre miércoles y jueves. La familia del exdiputado Antonio Hernández, en sus acostumbradas publicaciones periodísticas del juicio que le siguen en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, publicó este martes la versión de la defensa y aquí vuelven a afirmar que desde el inicio del juicio se demostró que todo el proceso está lleno de mentiras y más mentiras por parte de los narcotraficantes y criminales desesperados, dicen, por obtener una rebaja en sus condenas. Señalan que desde el inicio del juicio empezaron los testimonios falsos y exagerados de todos los narcotraficantes, a quienes los mueve la venganza y el odio en contra del mandatario Juan Orlando Hernández, quien los sacó del mercado criminal en que se movían en completa impunidad, con la declaración de este día del narcotraficante guatemalteco Fernando Chan. La familia de Tony Hernández dice que este sujeto, frente al juez, mintió una y otra vez al reconocer que no conocía ni hizo negocios ilícitos con el acusado y admite que nunca habló ni le dijo a la fiscalía sobre el tráfico y posesión de armas y municiones en su poder. Asimismo, que mintió al reconocer 2 asesinatos cuando en verdad eran 15 que terminó por aceptar al verse abrumado por las pruebas en su contra. Dice la familia de Tony Hernández que el narcotraficante guatemalteco no aportó una sola prueba en contra del acusado y que en un tramo de su declaración aceptó que sí mintió para conseguir una rebaja de su condena. A través de esta comunicación, la defensa de Tony Hernández informa que su defendido no hará uso de su derecho a testificar en este juicio. Para terminar, los familiares de Hernández aseguran que el agente de la DEA, George Papadopoulos, quien entrevistó a Tony en el 2016 cuando declaró voluntariamente en un viaje relámpago a los Estados Unidos, dice este agente de la DEA que el ahora acusado reconoció en aquel momento conocer a algunas personas ligadas al narcotráfico, pero que jamás hizo negocios ni compartió información con ellos. Este agente de la DEA admitió que esa vez ni ellos ni los fiscales grabaron video o audio de la declaración de Hernández. Es más, dicen que ni siquiera tomaron nota por escrito. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se refirió hace algunos minutos al juicio que enfrenta el exdiputado Juan Antonio Hernández en Nueva York. Yo siempre he sido muy respetuoso en los casos hondureños, en el caso del CD, esperemos el veredicto. El estado de inocencia prevalece mientras no exista un fallo en propiedad de órgano jurisdiccional competente. Hacer juicio sobre esa situación me parece que en primer lugar no es ético con mis compañeros ni es ético con ninguna persona. El ex candidato a la alianza de oposición, Salvador Nasralla, aseguró que el poderoso staff de abogados que defiende en Estados Unidos a Antonio Hernández está siendo pagado con dinero del presupuesto general de la República. Y como evidencia, dice, tiene el contrato que firmó la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, con una empresa de Inglaterra a través de quienes se pagan los onerosos honorarios de la defensa del hermano del presidente de la República. Sí, hemos recibido esa información esta mañana y yo creo que hay que investigarla, se requiere mayor investigación.
podría ser también una firma de lobbying de las que normalmente contrata el Estado. Independientemente de si es una firma de lobbying o es la firma que está defendiendo a Tony Hernández, es un abuso, una cachetada para el pueblo hondureño que se utilice dineros del Estado para un particular, porque Tony Hernández no es un funcionario del Estado, es un particular que está siendo acusado en los Estados Unidos. Nasrallah afirma que esta información, que se acompaña del contrato para el pago de abogados de Juan Antonio Hernández, le llegó de buena fuente y espera que más temprano que tarde se inicien las investigaciones de entes como el Consejo Nacional Anticorrupción para que verifiquen estos términos y la cantidad de millones en dólares que supuestamente paga el Estado para defender a un particular. El Comité Central del Partido Nacional lamentó este día a través de un comunicado que el ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasrallah, quien es amigo de las maras y pandillas, ataque, condene y denigre la lucha de los entes operadores de justicia y que no valore la labor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la Policía Militar, el Ministerio Público y el Poder Judicial al frente del combate del narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión, la corrupción y otros delitos que tenían sumidos a Honduras en la tristemente célebre posición del país más violento del mundo. En el documento, el Partido Nacional cuestiona algunas acciones de Nasrallah, quien solo denuncia las gestiones contra la criminalidad de parte del gobierno y no así la corrupción, la extorsión y el narcotráfico, entre otras. Se señala que Nasrallah siempre ha sido incongruente, nada propositivo en materia de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Por el contrario, públicamente ha reiterado que él es amigo de las maras, pandillas, catalogándolos como buenas personas, cita el comunicado del Partido Nacional. Y hace algunos minutos la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, ha desmentido a Salvador Nasrallah y afirma que el contrato es para asesoría en mercado de capitales, luego que Salvador Nasrallah publicara en sus redes sociales un contrato firmado por la ministra Rocío Tábora, arguyendo que es para defender a Tony Hernández con dinero del pueblo. La funcionaria publicó el contrato donde se establece que se firmó para proporcionar servicios legales en relación con transacciones internacionales de mercado de capitales e incluso con respecto a la asistencia económica y técnica de Estados Unidos a Honduras, y brindará asesoramiento con respecto a valores estadounidenses y la ley bancaria. Luego que el Ministerio Público difundiera este lunes las fechas en que fueron girados los requerimientos fiscales y órdenes de captura contra capos de la droga hondureños que ahora están librando batallas legales en los tribunales de Nueva York, surgen las primeras hipótesis acerca del por qué no fueron capturados, y una de ellas se liga a los últimos jefes policiales, así como a los posibles acuerdos a que pudo haber llegado el Ministerio Público con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para facilitar su extradición o su entrega voluntaria. Para este miembro del claustro de profesores de Derecho de la UNA, quien haya desatendido la orden de captura emanada desde los tribunales contra los capos de la droga que enfrentan juicios en Estados Unidos, incurrió en responsabilidad penal y hasta se podría pensar que hubo algún tipo de colusión, señaló. Quien haya desacatado las órdenes del Ministerio Público incurre en responsabilidad y podríamos hablar de colusión, podríamos hablar de una acción delictiva por parte de estas entidades y de los directores que estaban obligados a ejecutarlas. Las órdenes de captura contra los Rivera Maradiaga, Byron Ruiz, Freddy Nájera Montoya, los Valle, Wilter Blanco, Carlos Fernando Urbina y Juan Ramón Mata Gualdurraga se emitieron entre el 2011 y 2018, pero nunca se ejecutaron, según se desprende desde los documentos mostrados por el Ministerio Público. Durante ese periodo fungieron como directores de la Policía Nacional José Luis Muñoz Licona, Ricardo Ramírez del Cid, Juan Carlos Bonilla y Félix Villanueva. Mire, no hay duda que en el pasado hubo en determinado momento casos en los cuales por incapacidad, por una actitud pusilánime de los policías o por colusión, muchas de estas órdenes de captura no se volvieron una realidad, y eso es digno de cuestionar, y muchas de las razones por las cuales se impulsó el proceso de depuración policial fue precisamente para sacar a esa gente que actuó transgrediendo la ley y no cumpliendo su deber.
Algunas de las órdenes de captura también fueron giradas para que las ejecutara la ATIC y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, instancias que tampoco cumplieron con su cometido. Y es aquí donde surge la posibilidad de que el Ministerio Público haya llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para agilizar el proceso de extradición de los narcotraficantes antes mencionados. Habrá que también profundizar respecto a los acuerdos que existen entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre la DEA y otras agencias en contra del crimen organizado transnacional y las autoridades hondureñas, particularmente el Ministerio Público, en donde llegaron a acuerdo para no proceder en contra de estos narcotraficantes en el país para facilitar una extradición. Cualquiera que sea la explicación, este analista y general retirado es del criterio que este caso evidencia la debilidad institucional y la falta de compromiso por parte de los diferentes entes de ejecución, incluido el Ministerio Público. Entonces ha habido un vacío en la articulación del esfuerzo entre las agencias de investigación, denuncia, como es el Ministerio Público, y las agencias operativas, que es la Policía Nacional y en parte las Fuerzas Armadas, para la captura correspondiente. Para Maldonado, el Ministerio Público no tiene justificación y debió actuar contra quienes irrespetaron su mandato. Las razones que toman fuerza del por qué no se ejecutaron a tiempo las órdenes de captura contra estos capos de la droga, o es porque las autoridades policiales de aquel entonces estaban coludidas con el crimen organizado, o porque el Ministerio Público decidió trabajar en conjunto con los países de la región para apresurar la extradición de estas personas. Raquel Lazo, Telenoticias. El Instituto de Acceso a la Información Pública suscribió este día un convenio con la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, para fortalecer los procesos técnicos de transparencia, capacitaciones, plataformas digitales y asignación de bienes, con el propósito de transparentar la custodia y resguardo de bienes que pasan a custodia del Estado. Nosotros deberíamos, y como se lo vuelvo a recalcar y repetir, no es de beneficio, sino simplemente que va a ser de beneficio de la ciudadanía en general. Acá contempla toda una cuestión de capacitación, todos esos vínculos que debe existir entre las instituciones a la ciudadanía. Este convenio llega en momentos que la guarda, administración, custodia, inversión, devolución o destrucción de los bienes en poder de la OABI pasan por la crítica recurrente de muchos sectores que alegan que los mismos no llevan un proceso transparente ni eficiente. De ahí que buscan fortalecer sus procesos con mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas. Este martes inició el juicio por lavado de activos en contra del subcomisionado retirado de la policía, Jorge Alberto Barralaga, así como en contra de la expareja sentimental de Wilter Blanco, Motsep Fraga. Y el Ministerio Público en sus argumentos alega que Barralaga, desde que llegó como jefe policial a Copán, inició contactos con el cártel de los Valle por medio de Orlando Pinto, donde llegó a constituir empresas y manejar en el sistema financiero movimientos por 288 millones de lempiras. Al formalizar acusación contra el subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández, el Ministerio Público detalló su crecimiento patrimonial no justificado desde que tomó la jefatura policial de Santa Rosa de Copán, así como su relación con los Valle a través del narcotraficante Orlando Pinto Espino. Nosotros en el informe que vamos a presentar financiero patrimonial claramente demostramos el incremento exagerado que él tuvo durante esos 2 años. No solo eso, sino que existen informes del Ministerio de Seguridad donde dicen las vinculaciones. No lo dice el Ministerio Público, no lo dice otra persona, sino que el mismo Ministerio de Seguridad que hizo las investigaciones determina las vinculaciones con estas personas. No solo las vinculaciones, sino que dar seguridad con propios policías pagados por el Estado a este tipo de personas. Según la acusación, entre 1991 y 1995, Barralaga Hernández fundó 3 empresas del rubro de transporte, 2 a título personal, pero todas con un patrimonio inicial de 5.000 lempiras. No obstante, llegó a mover unos 288 millones de lempiras en el sistema financiero nacional, detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado. Mire que ellos dicen que Barralaga es un comercio ficticio, sin embargo dice que hay lícito 170 millones. Entonces, si hay lícitos 170 millones, es ficticio el comercio. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Al final de este proceso va a quedar claro 2 cosas. 1, cada centavo de Jorge Barralaga Hernández. Y 2, que el Ministerio Público malintencionadamente infló el patrimonio de Barralaga Hernández.
Monse Paola Fraga Duarte, pareja sentimental de Wilter Blanco, es parte de este juicio por lavado de activos. Según el Ministerio Público, ella recibió transferencia por 21.154.255.89 centavos de Jorge Barralaga Rivera, hijo del oficial en retiro Barralaga Hernández. No obstante, sus abogados dicen que fueron para compra de combustible para su negocio Mariscos Pescadería. En este expediente también se encuentra Monse Paola Fraga Duarte, de 24 años de edad, acusada del mismo delito de lavado de activos. Durante la jornada de este día se han iniciado la evacuación de los medios de prueba documentales del ente acusador del Estado. El subcomisionado Barralaga Hernández dice ser inocente y que sus abogados habrán de demostrarlo mediante la prueba que se evacuará en juicio. Tiene confianza en que saldrá bien librado porque su patrimonio, dice, fue bien habido. Usted sabe que siempre lo he dicho, segunda vez soy inocente, ¿verdad? Hoy vamos a demostrar, ¿verdad?, con las pruebas que somos inocentes. El Ministerio Público dice que a la fecha las cuentas de Barralaga Hernández están en cero y no hay ni rastro ni huella de 130 millones de lempiras que en su momento retiró en efectivo del sistema financiero nacional. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, Consejo Nacional Anticorrupción denuncia irregularidades en el Poder Legislativo y este responde con lecciones de su reglamento interno. Antes de nuestra nota positiva, en el Día Internacional del Bastón Blanco, diferentes organizaciones de capacidades especiales celebraron la fecha con música y danza, entre otras actividades, al tiempo que demandaron mayor inclusión social. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Con música, danza y alegría, diferentes asociaciones con capacidades especiales celebraron el Día Internacional del Bastón Blanco, un símbolo que significa la independencia, habilidades, talento y movilidad de las personas no videntes. Esta es una actividad, ¿verdad?, para poder promover, sensibilizar y concientizar a la población, ¿verdad?, de que este es un instrumento para poder guiar a la inclusión de las personas con discapacidad ciegas y de baja visión. La actividad se llevó a cabo en la concha acústica de la Plaza Central de Tegucigalpa y cada una de estas personas pide a la ciudadanía la inclusión en todos los ámbitos de la vida. En este momento lo que estamos es sensibilizando, estamos diciéndole a la sociedad que miren los talentos, que miren las personas rehabilitadas, que se vuelven entes productivos. Entonces de esa manera necesitamos que los centros sean mejor equipados, pero para eso se necesita mejores presupuestos. Rafael Saldaña, miembro de la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras, compartió que su deseo es que muchos conductores tengan precaución cuando una persona con bastón blanco cruce la calle. Nuestro deseo de que los tomen en cuenta, de que tomen las precauciones, sobre todo la gente que conduce, tomen las precauciones cuando miren un bastón blanco, de que una persona con problemas visuales está cruzando una calle o avenida. En el mundo entero se conmemora en esta fecha el Día del Bastón Blanco como una forma de lucha para alcanzar el reconocimiento al esfuerzo de las personas no videntes por lograr una inclusión en la sociedad. Para muchos podría ser solamente una vara metálica color blanca, pero para las personas con esta capacidad especial es el objeto más importante, porque gracias a él logran su independencia. Patricia Carías, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos. Al llegar el juicio a su recta final, ¿cree usted que el jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York condene al exdiputado Juan Antonio Hernández? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil.
El precio del dólar y el euro fue presentado por Back Credomatic. Ahora para pagar solo necesitas tu celular nada más. Combustibles es presentado por la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo en todo lo que te mueve. El precio de los combustibles fue presentado por la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo en todo lo que te mueve. Una moción presentada esta noche por el diputado nacionalista David Chávez ha generado bastante controversia entre la bancada oficial del Partido Nacional y la oposición en el Congreso de la República. Y es que la moción tiene como propósito exhortar al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia vía Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, entre otros aspectos, a extender la extradición a la figura de delitos relacionados contra la vida, la trata y tráfico ilícito y masivo de personas. Exhortar al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia y a todos los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a proponer a este poder del Estado los mecanismos para intensificar estas acciones y garantizar su permanencia, que incluyan más policías militares del orden público, más cárceles de máxima seguridad, fortalecer la depuración policial, asegurando que sea irreversible, y extender la extradición a la figura de delitos relacionados contra la vida, la trata y tráfico ilícito y masivo de personas. Porque por ahí también andan unos coyotes identificados con ciertos partidos políticos. Esta moción fue aprobada en el Congreso Nacional y se ha nombrado una comisión multipartidaria para hablar con las instituciones del Estado en función de lograr esos objetivos que el diputado Chávez relataba hace algunos minutos. Ante la controversia que generó en algunos sectores el mensaje de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, en el cual sacude a las élites políticas y los operadores de justicia, algunos creen que la Iglesia se quedó corta porque no se fue de frente contra el gobierno del presidente Hernández. Pero esta responde que su papel no es atacar a un sector y reconocer a otro, sino hacer un llamado de atención sobre una realidad dolorosa y adversa para Honduras, en la cual muchos reaccionan como si fuesen sordos y ciegos para evadir sus responsabilidades. Ante mensajes como estos, donde el expresidente Manuel Zelaya reconoce como buen análisis el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, pero al mismo tiempo asegura que se cuidó de no tocar ni con el pétalo de una rosa al gobierno ni al presidente Hernández, la Iglesia Católica recuerda que su misión no es atacar a un sector y reconocer a otro, sino hacer un llamado de atención de que existe una realidad adversa en el país. Y esa realidad creo que nadie la puede objetar, ¿no? El problema es que podemos decir, no se ataca a un sector y no se reconoce lo del otro sector. Claro, pero no es la misión de la Iglesia. Lo que la Iglesia en definitiva quiere hacer un llamado de atención, que hay una realidad y que esa realidad es adversa. Para este analista, los obispos se pronunciaron de forma comprometida con Honduras al exponer los problemas y los responsables. Han señalado a los responsables de esta crisis, que no solo son los políticos que ahora están en el poder, sino que son todos los políticos, todas las élites políticos. Si hay algo que no se puede excluir es que ambos tienen responsabilidad, unos más que otros sin duda, pero al final de cuentas todos son responsables de esa lacra del narcotráfico y todos por igual reaccionan como sordos
y ciegos ante la crisis. Para el director de Cáritas, la conferencia episcopal con su mensaje busca rescatar al país del abismo en que se encuentra. El documento pretende de alguna manera es hacernos tomar conciencia de lo hondo que podemos caer. Este país se puede hundir en cualquier momento, estamos realmente al fondo de un abismo, necesitamos salir de él. Desde el gobierno insisten que la actual administración es quien le ha declarado la guerra a los narcotraficantes. Este esfuerzo del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, que aprobó la extradición, que obligó a estos criminales a entregarse al gobierno de los Estados Unidos y otros que fueron extraditados. Es el momento que como hondureños miremos qué cosas buenas se han hecho por parte del gobierno y qué cosas deben de reforzarse para que en un futuro no caigamos en lo que en el pasado estábamos sumidos. Ante el mensaje de la conferencia, algunos sectores proponen depurar los partidos políticos porque han sido manejados como empresas familiares que buscan generar el bienestar particular y no el bien común. Mario Landa, Telenoticias. Este martes, el Consejo Nacional Anticorrupción y la Plataforma por la Abrogación del Código Penal denunciaron presuntas irregularidades en la aprobación de la normativa, entre ellas reconsideraciones que por ley no cabían, artículos que no fueron discutidos, así como la aprobación del código sin la mayoría simple que establece la ley. La denuncia la hicieron mostrando videos de las sesiones legislativas y aducen que se incurrió en una cadena de delitos y por ello presentaron el caso ante la UFESIC Maxi. La denuncia denominada corrupción legislativa fue presentada ante la UFESIC Maxi por el Consejo Nacional Anticorrupción y varias organizaciones de sociedad civil, al identificar una serie de irregularidades cometidas durante el proceso de discusión y votación del nuevo Código Penal. En la denuncia ya presentada ante el órgano persecutor del delito, se pudo evidenciar una serie de irregularidades cometidas durante el proceso de discusión y votación en cada uno de los artículos, capítulos, títulos que conforman dicho instrumento legal. En los videos de las sesiones legislativas se identificó que el 17 de mayo de 2016 el diputado Mauricio Oliva presentó ante la Cámara Legislativa el dictamen que contenía el proyecto de Código Penal. En la primera discusión se determinó la dispensa de debate sobre este instrumento con únicamente 42 votos a favor, una abstención, 36 votos en contra y 49 que no votaron, siendo un total de 128 diputados autorizados según se explicó. Según el CNA, esta acción contravino lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, donde se establece que para la aprobación de toda decisión dentro del Congreso deberá ser con la mayoría simple de los diputados presentes. Una acción ya recurrente, condenó el CNA. En la primera discusión del nuevo Código Penal se determinó la dispensa de debate sobre este instrumento con únicamente 42 votos a favor, una abstención, 36 votos en contra y 49 no votaron. Fernández también indicó que las pruebas constatan que hay artículos publicados que nunca fueron discutidos, mucho menos aprobados, en su mayoría referentes a la responsabilidad penal de personas jurídicas. Como ejemplo, se explicó que el 8 de agosto de 2017, los diputados aprobaron con 70 votos a favor los delitos contra la administración pública, específicamente el de malversación de caudales públicos, con penas que oscilaban entre los 6 a 9 años de prisión, y 6 días después el exdiputado Agapito Rodríguez presentó una moción de reconsideración al acta, cambiando dichas penas de 4 a 6 años, incluso con una disminución de multa de 500,000 a 100,000 empiras. Según el CNA, a pesar de esta aberración jurídica, el diputado Román Villeda sometió a votación la reconsideración del acta y la dio por aprobada con el voto favorable de únicamente 52 diputados de los 128 autorizados según el CNA. Aquí nosotros podemos evidenciar lo que establece la ley y por el otro lado podemos observar el tema de los diputados que votaron. 52 diputados votaron a favor, no hacía la mitad más uno que establece la ley. Y vean ustedes también que aquí nosotros hemos identificado el modo de operar. Este es el acta del 2 de agosto, en donde dice 70 diputados aprueban el capítulo 1 de los artículos 475 al 481, 70 votaron a favor. Sin embargo, reconsideraron, podemos ver en la otra acta,
en donde reconsideraron únicamente 52. Esto es un delito, es un fraude legislativo. Como responsable de estas acciones catalogadas de antijurídicas y punibles, se identifica a los diputados Mauricio Oliva Herrera, Mario Alonso Pérez, Tomás Zambrano, Román Villeda y el exdiputado Alexander Agapito Rodríguez, entre otros. Es una preocupación generalizada en vista de que no se siguió el procedimiento que manda la Constitución de la República por las técnicas parlamentarias al momento de su aprobación. Eso estaríamos ante una ilegalidad de un código penal. Igualmente se señaló que al menos una treintena de artículos de la nueva normativa penal nunca cumplieron los requisitos de la mayoría simple exigida. Se convocó además para este miércoles, donde todos los sectores de sociedad civil marcharán desde el Consejo Nacional Anticorrupción hasta el Congreso Nacional, donde se presentará una iniciativa ciudadana para evitar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Gabriela Andino, Telenoticias. Ante la denuncia hecha por el CNA y la plataforma ciudadana que pide abrogar el nuevo Código Penal, este martes el diputado Mario Pérez, quien ha estado al frente de ese proceso, salió al paso para desmentir que varios artículos del Código Penal se hubiesen aprobado sin tener mayoría simple y adelantó que no descartan ampliar la vacatio legis del mismo, que el Congreso Nacional está a la espera de una opinión del Poder Judicial para introducir un decreto de ampliación que sea aprobado por la Cámara. Para Kenneth Madrid, la vacatio legis del nuevo Código Penal debe extenderse para tener el tiempo necesario que permita corregir las imperfecciones que tiene. Constituir una mesa de trabajo en la cual se construye una propuesta normativa de reforma al Código Penal para poder corregir esas imperfecciones que han existido en el Código y que hemos detectado tanto en la parte general como en la parte especial, sobre todo en rebajas significativas de penas. Aquí piden a los diputados hacer las reformas necesarias al Código Penal de forma integral, debidamente consensuadas y que beneficie a toda la sociedad hondureña y no a segmentos o a grupos privilegiados. Les preocupa la reducción de penas en casos relacionados a narcotráfico, corrupción, medio ambiente, delitos contra la propiedad, delitos contra la mujer y libertad sexual. El presidente del Congreso Nacional tiene la última palabra. Creo que esto habrá que analizarlo. Siendo político, yo analizaría realmente el impacto electoral que puede tener este Código Penal una vez se inicia a implementar y se observen los defectos que va a producir y las irregularidades y las anomalías que pueda producir un Código Penal con serias limitaciones y con serios retos en términos de su implementación. El próximo miércoles. Ya en unos minutos, después de la pausa comercial, tendremos la versión que tiene el Congreso Nacional sobre esta denuncia que hoy ha formulado el Consejo Nacional Anticorrupción. Más adelante, Sala Constitucional ratifica fallo a favor de Gabriela Castellanos y Odir Fernández. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. Al llegar el juicio a su recta final, ¿cree usted que el jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York condene al exdiputado Juan Antonio Hernández? Tiene dos opciones, así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El Congreso Nacional de la República ha desmentido hace algunas horas que varios artículos del Código se hubiesen aprobado sin tener mayoría simple. Y voy a citar, por ejemplo, El jefe de bancada del Partido Nacional mostró una hoja en la que presentó en detalle cómo se logró la mayoría simple para aprobar los artículos del nuevo Código Penal. 58 votaron sí, dijo, 11 no y 2 abstenciones. Esto hace 71 diputados presentes. Con esto hay quórum para que la sesión se lleve a cabo. Con la mitad de esos 71 que hubiesen votado afirmativamente, con solo 36 que hubiesen votado afirmativamente, un artículo se podría aprobar. Pero la votación fue más allá de 36. Se lograron 58 votos, por ejemplo, en ese artículo. Con eso es válido la aprobación de ese artículo, partiendo de que habían 71 diputados presentes. El error es estar contando los que no están presentes. Eso no se pueden contar. Se confunden porque piensan que la mayoría simple siempre será 65, sigue explicando el parlamentario. La mayoría simple está fijada en relación
a los diputados presentes en ese momento en la Cámara Legislativa. Ojo con esto, las decisiones que requieren la mitad más uno de los votos se están refiriendo a los diputados que están presentes en ese momento en la Cámara. Y vuelvo al escenario de que cuando se abrió la sesión, si una sesión se abrió con 65 diputados presentes, la mitad más uno de esos, para poder aprobar cualquier artículo, cualquier decisión que requiere mayoría simple, es la voluntad de apenas 33 diputados. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, también salió al paso ante la denuncia del CNA. Reflexionó en dos sentidos. Me lleva a dos reflexiones. La primera es ignorancia manifiesta de lo que es el método legislativo. Y lo otro, que parece que no saben sumar. O sea, aritmética básica. Yo les hago una pregunta a ustedes que cubren la fuente. ¿Con cuánto se constituye el Pleno del Congreso? ¿Para que haya quórum? 65 diputados. O sea, una ley ordinaria, hipotéticamente, si solo hubiesen 65 diputados, usted la aprueba con 34. Para Mario Pérez, el nuevo Código Penal fue aprobado cumpliendo los procedimientos legislativos. Lo que sucedió en la discusión y aprobación del Código Penal y que es denunciado como un acto ilegal no es más que un procedimiento legislativo ordinario. Y repito, me quedo sorprendido, me quedo asustado de que profesionales del derecho no conozcan la técnica y los procedimientos legislativos. No descartó que se presente un proyecto de decreto en el Parlamento para que se amplíe la vacatio legis del nuevo Código Penal. Que la iniciativa de reforma que ya se presentó y que está en consulta en la Corte Suprema, una vez que venga esa opinión, se va a introducir al Pleno y se va a discutir. Que lo que nos ha entregado hoy a SJ, y les hemos pedido a ellos que mañana mismo ya nos sentemos a trabajar con los equipos de abogados, lo que sea útil, lo que sea pertinente, se va a plasmar en una iniciativa de ley que mañana mismo podría entrar a la Cámara y se vuelve a pedir una nueva opinión de la Corte Suprema de esos puntos. Cuando tengamos todas estas opiniones vamos a tomar una decisión y ahí vamos a discutir la ampliación o no de la vacatio legis. El diputado indicó que está dispuesto a presentarse ante cualquier ente de investigación para defender el trabajo que se hizo con el nuevo Código Penal, ya que se aprobó en cumplimiento a la ley del Congreso Nacional. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha confirmado la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, dejando sin valor ni efecto la demanda que por la vía procedimiento ordinario interpuso la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila contra los ejecutivos del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Alejandra Castellanos Lanza y Odir Aarón Fernández Flores, donde solicitaba que se declare ilegítima la intromisión de los demandados al derecho al honor de la demandante y consecuentemente como pretensión accesoria que se les condenara al resarcimiento de indemnizaciones y daños que le causaron por haber presentado denuncia en su contra en el Ministerio Público por los delitos que la ex primera dama fue condenada. La Sala Constitucional conoció en consulta la sentencia y ratificó la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de absolver de responsabilidad a Gabriela Castellanos y Odir Fernández del CNA. En un 60% se ha reducido la migración, especialmente de Centroamérica hacia Estados Unidos, informó hoy el asesor para Latinoamérica del presidente Trump, como parte de los acuerdos de asilo suscritos con los países del Triángulo Norte más México. Es la información
que nos ha proporcionado este día. En un 60% se ha reducido la migración, especialmente de centroamericanos del Triángulo Norte hacia los Estados Unidos, después de esos acuerdos de asilo que ha suscrito el gobierno estadounidense con el Triángulo Norte y México. Los acuerdos de asilo firmados entre Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras han logrado reducir en un 60% el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, especialmente de centroamericanos, según Mauricio Claver Carone, asesor especial del presidente Donald Trump para asuntos del hemisferio occidental. Gran disminución en los últimos meses, de más del 60%, particularmente de personas de Centroamérica. Así que ya estamos viendo el éxito de estos esfuerzos conjuntos entre los cuatro países amigos de los Estados Unidos. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, el 85% de las personas que emigran indocumentadas lo hacen por razones económicas. En tal sentido, Carón reafirmó que su país solo admitirá solicitudes de asilo de personas que huyen por persecución política, étnica o religiosa. Quienes emigren por otras causas deberán pedir asilo en el primer país de tránsito. Una persona de Honduras que esté siendo perseguida por sea razones políticas, étnicas, religiosas, no serían perseguidas por esas razones en Guatemala y se les adjudicaría en Guatemala. Y si llegan a los Estados Unidos y piden asilo en los Estados Unidos, se les devolvería a Guatemala a llevar a cabo ese proceso. Porque lo que no queremos es que el asilo sea una vía o una excusa para lo que es la inmigración ilegal económica, que es lo que estamos viendo. Además, reveló que el plan de desarrollo económico no consistirá en entregar un cheque a los países firmantes para que ejecuten proyectos. Por el contrario, busca que los inversionistas nacionales inviertan sus capitales en sus países de origen. Estos países tienen algunas de las clases económicas y algunas de las clases empresariales más talentosas de la región. Y desafortunadamente han por mucho tiempo invertido su dinero fuera de sus propios países. Queremos que ese dinero y ese capital regrese a esos países. Así que nosotros vamos a trabajar en conjunto con todos estos sectores, con las instituciones financieras internacionales, con las varias instituciones para formar un paquete conjunto en el cual todos vamos a trabajar con la inversión de esos propios gobiernos, con ellos mismos priorizando para un plan comprensivo, histórico de crecimiento económico. Y no les voy a mencionar cantidades en este momento. Obviamente esto va a ser un programa que se va a lanzar a principios del año que viene y todo lo van a ver en su momento adecuado. El plan de desarrollo económico de los considerados países del Triángulo Norte de Centroamérica, México y Estados Unidos ha entrado en su segunda etapa y el gobierno de Donald Trump invitó a la Casa Blanca esta semana a los ministros de Finanzas de la región para que se reúnan con el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin y con el asesor del presidente Jared Kushner. Alrededor de 20.000 quintales de frijol ingresaron este día a las bodegas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. Esto permitirá hacerle frente a la demanda y combatir la especulación en los mercados. En el tema del precio, el precio se mantiene entre 10 y 11 lempiras la libra, creo que hasta 10 lempiras la libra de frijol en los mercados se va a mantener, eso hay seguridad. El precio que se le paga a los productores se mantiene también a 1.000 lempiras el quintal. Estamos muy contentos porque vemos la bodega completamente llena. Ya hay también contenedores en la espera para ser descargados. La meta que tenemos nosotros de comprar, siguiendo instrucciones del presidente, es 60.000 quintales. El grano es de la producción nacional y lo compraron en los departamentos de Olancho, El Paraíso y Lloro, explicaron los funcionarios. Una rueda de prensa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, así como varios economistas, cuestionaron la reacción tardía del gobierno ante la desaceleración de la economía. Pidieron al gobierno tomar acciones urgentes e invertir recursos en el agro y la construcción para evitar un colapso mayor. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada y expertos en economía calificaron de extemporánea la reacción del Gabinete Económico para hacerle frente a la desaceleración económica interna y externa que vive el país. Señalan que se advirtió meses atrás que este escenario ocurriría y las medidas fueron escasas. No siguieron las discusiones y entonces obviamente el sector privado decidió retirarse porque no estaba llegando a cabo absolutamente nada. Ahí les podemos decir que aunque uno hace propuestas,
al final de cuentas no están haciendo su trabajo los secretarios de Estado o los directores ejecutivos de este gobierno. Y después salen corriendo a presentar, dizque un planteamiento anticrisis, ¿verdad? Después cuando ya tienen la soga al cuello. Que las medidas que están tomando en este momento para mí son muy extemporáneas realmente, porque esto lo venimos anunciando muchos que nos dedicamos a la parte económica hace más de 2 y 3 años, de que había que tomar ciertas medidas porque la recesión nos iba a impactar fuertemente. La designada presidencial que viene del sector privado explicó que se ha estado trabajando en un plan que este miércoles será presentado en Consejo de Ministros. Mañana tenemos una reunión que convocó el señor presidente Juan Orlando Hernández a todo el pleno del Consejo de Ministros. Ya existe un plan que de hecho se ha hablado con el COEP y dentro de los puntos más importantes el tema de la seguridad agroalimentaria. El COET insiste que en mayo se instalaron unas mesas de trabajo con los ministros, pero no hubo seguimiento. Sugiere redestinar dinero del presupuesto para invertir en el agro y el sector de construcción y así reducir el impacto de la desaceleración económica generando empleo. De la necesidad de que ese montón de recursos que están regados por todo el presupuesto en diferentes instituciones se consoliden en un solo plan de líneas de acción para poder reimpulsar el sector agrícola. ¿Por qué? Porque es el mayor generador de empleo. Economistas independientes proponen reducir los impuestos y revisar la tasa de política monetaria para bajar los intereses, tener más circulante y haya consumo para reactivar el comercio. Bajar lo que son las tasas de interés de los préstamos. ¿A qué se refiere esto? Que tendríamos que revisar la tasa de política monetaria. Es una revisión y bajar un punto o un medio punto para que haya efectivo disponible. Lo que se debe buscar más bien es reducir los impuestos, pero a los sectores que sí producen. Según el COET, el desplome económico se mide al revisar la inversión extranjera directa, que en 2017 fue de $608 millones. Un año más tarde cayó a 411 millones, o sea, 200 millones menos. Y en lo que va del 2019 apenas alcanza $249 millones. Mientras la inversión nacional se ha visto reducida por los problemas sociopolíticos y la falta de seguridad jurídica, explicaron los empresarios. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. El director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, confirmó hoy que la empresa cementera que opera en el sur de Honduras ha decidido cerrar su planta en San Lorenzo, quedando sin empleo 60 personas, dejando problemas económicos a igual número de familias y a unas 5,000 personas que dependen indirectamente de esa operación. Según el COEP, son diferentes causas que llevaron a los empresarios para retirar la inversión. De la empresa Argos, que va a tener que cerrar sus operaciones en la zona sur. Eso es parte de los conflictos que tiene el sector privado. Cierra, van a decir, solo son 60 personas las que van a perder su empleo, son 60 familias, pero tienen alrededor 5,000 personas que viven de esa empresa. ¿Y por qué? Porque cayó la construcción, porque hay introducción de cemento ilegal al país por los puntos ciegos o los ciegos puntos, como quiera llamarle. Armando Urtecho proyectó que caerá la captación de impuestos de 335 a 197 millones de lempiras solo por esta operación. Lamentó que muchos sigan preocupados por el juicio que se ventila en Nueva York, lo que está deteriorando la imagen de Honduras y alejando la inversión. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. Al cierre del presente mes llegará la emisión del Fondo Monetario Internacional y Honduras debe hacer ajustes a sus cifras macroeconómicas previo a las reuniones que sostendrá con la misión del organismo internacional, explicó este analista del FOSDE. Lo anterior es por la desaceleración económica que se vive. Que ya a la fecha, con la afirmación o el pronunciamiento de que se avecina una recesión, muchos indicadores no se van a cumplir y la misma recesión haría que
por ejemplo, no se cumplan las proyecciones de ingresos tributarios y por ende hay que ajustar el déficit, por ende hay que ajustar el gasto, o realizar otro tipo de políticas complementarias de la fiscal, como es la política monetaria, para estimular en cierta medida el ingreso de las personas, la liquidez, la producción. Aseguran que no habrá mayores sobresaltos de los personeros del organismo internacional porque ellos monitorean las cifras macroeconómicas de todo el mundo, pero sí verificarán los avances del plan de rescate financiero de la ANE y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. En nuestra sección de educación financiera, conozca cuáles son las tasas de interés más usuales para el crédito. Educación Financiera es presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. En el sistema financiero nacional se aplican diferentes tipos de tasas de interés. Entre las más comunes son la tasa activa, es el rendimiento que reciben las instituciones financieras por otorgar préstamos. La tasa de interés nominal es la que no contempla la capitalización de intereses. Tasa de interés efectiva es la que contempla la capitalización de intereses y surge de considerar los pagos de capital e interés durante un periodo diferente a un año. La tasa de interés moratoria es la que se paga por los pagos no abonados por el deudor en el tiempo estipulado. Y la tasa de interés pasiva, la que pagan las instituciones financieras a los depositantes. Educación Financiera fue presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro al llegar el juicio a su recta final. ¿Cree usted que el jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York condene al exdiputado Juan Antonio Hernández? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Suman los muertos y desaparecidos en Japón por impacto de tifón y en Honduras continuarán las lluvias en la región occidental, nos dice César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Sigue sumando la lista de muertos por responsabilidad de este asesino de la naturaleza, el tifón Hagibis, que impactó directamente a Japón, lastimosamente ha dejado destrucción y muerte. Y ahora estamos hablando, en la mañana hablamos de 58 muertos, bueno, a esta hora de la noche estamos hablando de 70 muertos y decenas de desaparecidos, además de la destrucción que estamos contemplando, muchas personas que perdieron su casa, también los servicios básicos están faltando. Y bueno, Japón es uno de los países que contamina nuestro planeta y la naturaleza algunas veces regresa las cosas que no son positivas y la forma en que tratamos a nuestro planeta. Sobre nuestras latitudes, pues hay un 10% de desarrollo de esta zona de inestabilidad que estuvo afectando el territorio nacional, ya está avanzando sobre el territorio mexicano, mientras esta otra baja presión en el Pacífico sí mantiene las posibilidades en buena parte de nuestro territorio de precipitaciones. La mitad de nuestro país, del centro hacia el occidente, puede reportar lluvias en esta jornada de miércoles, el resto queda con condiciones secas. Vamos a tener todavía precauciones en el oleaje que se mantendrá agitado en toda la franja costera de Centroamérica, así que atención con eso. Y quiero felicitar al grupo de Brief, que es un grupo de jóvenes comprometidos con el medio ambiente y principalmente haciendo incidencia en cómo vamos a racionar el recurso agua. Este día pues mostraron su necesidad de capacitarse en el tema cambio climático, así que gracias por interesarse en este tema. Todo feliz noche, los espero con más en TN5 Matutino. Hasta entonces. El estado del tiempo fue presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. De inmediato un breve resumen de las principales notas judiciales y policiales de la región norte de Honduras.
6 viviendas y un inmueble de 5 cuartos quedaron reducidos a cenizas, al igual que una variedad de enseres y electrodomésticos tras un voraz incendio que se registró este mediodía en la colonia Cristiana. El fuego consumió en minutos las casas pese a la intervención de varios bomberos que realizaron una ardua labor para que las llamas no se propagaran a casas vecinas. El tipo de material que encontramos, que lo pueden ver, tenemos estructura de madera y madera bastante vieja que está en el lugar, techo de zinc. Esto pues propaga lo que son los incendios, más todo lo que tenían de enseres personales que prácticamente hacen que el incendio se propague más rápidamente. ¿Perdió todo? Sí, todo. Lo importante, gracias a Dios, que estamos con vida para seguir luchando. A mí me da pesar mi hija porque solo ella es la que trabaja en la casa. Soy sola también porque se murió mi esposo y que ella es la que me ayuda a mí más bien. Sí. La unidad de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos rendirá en los próximos días un informe de la causa de este siniestro, ya que aún no ha sido determinada. La Fiscalía contra el Crimen Organizado aplicó un criterio de oportunidad a los 17 agentes penitenciarios y el motorista de una unidad del Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, que fueron detenidos tras encontrar en el bus que se transportaban 245,000 lempiras que se pretendían introducir a la cárcel denominada El Pozo 1. La investigación aún prosigue, por lo que no se descarta que en los próximos días se presente un requerimiento fiscal. Ha emitido la Corte Suprema de Justicia, le da entonces el visto bueno al Ministerio Público para que pueda presentar estos requerimientos fiscales contra estos dos alcaldes, y en los cuales se puede solicitar contra ellos ya sea la orden de captura o en su momento proceder a una citación. Ante la investigación que se desarrolla en su momento, se revelará quiénes son los alcaldes que podrían ser acusados por la Fiscalía. La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia condenó a 25 años de reclusión a Juan Bautista Ramos por el delito de violación especial y por actos de lujuria agravados en concurso real en perjuicio de su propia hija, quien producto del ultraje sexual quedó embarazada. El hombre intimidaba a la menor con dañar la integridad física de su compañera de hogar y madre de la niña para cometer el ilícito, por lo que hoy, mediante un acuerdo de estricta conformidad, el tribunal lo condenó a 15 años por violación especial y 10 años más por actos de lujuria. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa y su nueva Ahorro Más. Más que una membresía, un mundo de beneficios. Adquiérala ya. Concluye evacuación de pruebas en el juicio contra Tony Hernández. Fiscalía y Defensa presentarán mañana sus conclusiones y se espera el veredicto se otorgue esta semana. Escuche por qué la empresa cementera Argos anuncia el cierre en la zona sur. ¿Y por qué? Porque cayó la construcción, porque hay introducción de cemento ilegal al país por los puntos ciegos o los ciegos puntos, como quiera llamarlo. Fiscalía dice en juicio contra el ex subcomisionado de la policía, Jorge Barralaga, que este comenzó sus ilícitos desde que fue trasladado a Copán, donde se conectó con los Valle, hizo negocios y movió cerca de 288 millones de lempiras en el sistema financiero. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa y su nueva Ahorro Más. Más que una membresía, un mundo de beneficios. Adquiérela ya. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro al llegar el juicio a su recta final. ¿Cree usted que el jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York condene al exdiputado Juan Antonio Hernández? Tenía dos opciones, así B no. Estos son los resultados. Por el sí el 97%, por el no el 3%. Llegamos al final de esta emisión. En minutos, la querida del Centauro. Nos despedimos con las 5 de Tele5. Buenas noches. Tony Hernández renuncia a su derecho a subir al estrado y rendir testimonio ante el jurado. Así se lo dijo al juez Castel. Capo guatemalteco Fernando Chan dice que compró municiones y potentes armas a Tony Hernández, entre ellas las matapolicías, y que se reunieron en San Pedro Sula. CNA y Plataforma Ciudadana denuncian alteraciones en el Congreso al nuevo Código Penal. Que no hubo quórum, dicen,
y este le responde que no saben contar. Empresarios y economistas piden al gobierno invertir en el agro y la construcción para evitar el desplome por la desaceleración de la economía. David Chávez mociona para que extraditados, juzgados en el exterior, una vez que cumplan su condena, regresen a Honduras a seguir en la cárcel.